La siguiente historia la compartió un suscriptor del canal, quien fue testigo de lo que pasó con uno de sus primos, quien inexplicablemente comenzó a tener comportamientos erráticos y crueles, así como visiones y sueños en los que veía cómo su cuerpo era poseído. Todo inició durante el festejo de su primera comunión, cuando tan solo tenía 6 años. Sin más, comencemos. Relato para desvelados, posesión satánica, historia escrita por Pájaro Diablo. Mis amigos de infancia fueron mis primos y mis primas. Vivíamos en la misma colonia, llegamos a ir a la misma primaria y nos divertíamos jugando en la calle. Bote pateado, las escondidillas, las traes, cebollitas, entre otros juegos más. Como buenos amigos también peleábamos, y existía entre nosotros cierta competencia. Recuerdo el día que decidimos hacer la primera comunión. Mis primos comenzaron a ir a estudiar el catecismo después de la escuela, a la casa de una señora que instruía a los niños para esa celebración. Por su parte, mis primas también se preparaban en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y yo no me quedaría atrás. Así que le pedí a mis padres me llevaran a estudiar el catecismo, porque también quería hacer mi primera comunión. Todos nos estábamos preparando. En mi caso, no lo estaba disfrutando. Me sentía inseguro, me daba cuenta de que no entendía, no me interesaba y no estaba aprendiendo la palabra de Dios. Mientras mis primas, que eran las inteligentes, y mi primo Aldo, que nunca tuvo problemas para aprender, se notaban muy confiados. En el fondo me atormentaba no pasar el examen. La persona que nos enseñó el catecismo, al terminar la clase se despedía siempre con la misma frase: no se olviden de estudiar. Recuerden que les harán preguntas y si no las responden no podrán hacer su primera comunión. Eso para mí significaba un examen, y en verdad me preocupaba reprobar por 2 cuestiones. La primera, el gasto que mis padres habían hecho al comprarme ropa, zapatos y demás cosas que hay que llevar a esa ceremonia. La segunda, no quería que los demás se dieran cuenta de lo que yo ya sabía, que era medio bruto, y no más no se me daba el estudio. No me molestaba ser el flojo, el que sacaba malas calificaciones, al que le ayudaban a hacer las tareas, el que no estudiaba. Pero todos creían que era por rebelde y no por menso e incapaz. En esta ocasión no había pretexto. Sabían que yo quería realizar dicho sacramento. Esta vez no podía salir con la evasiva de justificar que no había pasado la evaluación porque no me interesaba. Aldo y yo por esos tiempos éramos inseparables. Realmente él era muy noble y leal, contrario a mí, que siempre me caractericé por ser egoísta e individualista. Cuando jugábamos, las motivaciones que nos guiaban eran diferentes. Mientras él lo hacía por diversión, a mí lo único que me importaba era demostrar que era el mejor. Mi único objetivo era ganarle. Esa actitud hizo que me exigiera tanto que llegué a no disfrutar el juego. Total, a pesar de mi malentendida competitividad, nos apreciábamos mucho. Un día antes de la celebración, hicimos nuestro examen para ver si ya podíamos recibir por primera vez la Eucaristía. Mis nervios fueron exagerados para lo que realmente fue. El examen resultó sencillísimo. Constó de recitar en voz alta el Padre Nuestro, oración que desde muy pequeño repetía todas las noches antes de dormir. Eso sí, cuando salí y me preguntaron, inventé que había sido muy difícil. Teníamos 6 años cuando hicimos la primera comunión. Estábamos muy emocionados, pues toda la atención la tendríamos nosotros. Estrenaríamos ropa y tomaríamos por primera vez vino. Mis primas iban con un vestido blanco con holanes. Llevaban en las manos un cirio, el libro de primera comunión, unas medallitas y un escapulario.
Mi primo y yo con un pantalón azul fuerte y una camisa blanca de manga larga y con los mismos objetos que ellas. Antes de entrar a la iglesia estábamos los tres jugando, platicando, y una de mis primas sacó el escapulario de la cajita redonda en donde se encontraba, y nos dijo que olía muy rico. Hicimos lo mismo y tenía razón. Desprendían un aroma a rosa fresca, menos el de mi primo, que hedía a animal muerto. Una vez concluida la celebración, nos reunimos en casa de los abuelos. Nos pusimos a jugar a las traes. Cuando le tocó a Aldo atraparnos, lo notamos extraño. Corría despacio y mareado. De pronto se detuvo con la mirada perdida, gritó y se puso de rodillas y comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo. Nos quedamos atónitos sin saber qué hacer. Su papá salió y lo contuvo. Lo metieron a la casa. A partir de ese momento Aldo no fue el mismo. Se notaba triste, cansado y no jugaba más con nosotros. Mis tíos lo llevaron al doctor, pero clínicamente era una persona sana. Tenía por costumbre quedarme a dormir en la casa de mi primo todos los viernes. Nos gustaba ver las imágenes de las enciclopedias y desvelarnos lo más que se podía platicando. Siempre jugábamos a ver quién aguantaba más tiempo despierto. Él era el primero en caer. Era gracioso ver cómo se quedaba dormido hablando, porque no quería perder. Pero en esta ocasión fue diferente. Durante la tarde, después de comer, salimos a la calle a jugar fútbol. Aldo y yo éramos las estrellas del barrio, y para equilibrar el partido procurábamos ser rivales. Lo goleamos. Parecía que no tenía ganas de jugar. No competía, no hacía nada, solo se quedaba mirándonos como un espectador. Cuando los demás se habían ido y nos quedamos solos, le pregunté que si tenía algo o se sentía mal, a lo que respondió: tengo miedo. Se puso las manos en la cara, se cubrió los ojos y comenzó a llorar. Me espantó su comportamiento. Traté de calmarlo, pues como lo haría un niño de 6 años. Ven, acompáñame, te voy a enseñar algo. Sin pensarlo lo seguí. Entramos a su casa y del buró que tenía en su cuarto sacó la cajita redonda del escapulario. La abrió y me mostró lo que estaba dentro. Era el escapulario y tenía gusanos. Expedía un olor asqueroso. Ciérralo, le pedí. Lo hizo y me explicó. ¿Te acuerdas el día de nuestra primera comunión, que el escapulario de ustedes olía a rosas y el mío no? Sí, me acuerdo. Cuando llegamos a casa de mis abuelos y estábamos jugando, de repente entre nosotros estaba yo vestido de blanco, con el escapulario colgando en el cuello. Pero ya no era de color rosa, era como lo acabas de ver, negro. No te entiendo. Pues claro que estabas jugando. No. Lo que quiero decir es que además de mí estaba otro yo. Éramos 2 y a los 2 los podía yo ver. Vi cómo me acerqué a mí mismo y al momento en que me tocó o me toqué, no sé cómo decirlo, todo se nubló y no supe nada hasta que me encontré en el cuarto de los abuelos, en su cama recostado y con mis papás a un lado. Desde ese día lo veo en la escuela, en mi casa, en todas partes. No me dice nada, solo se aparece. Pero lo peor es cuando duermo. Ahí sí que me habla. Comencé a sentir miedo. Le dije que le contara a sus papás, que seguro era su imaginación, que esas cosas no eran posibles. Cuando me quedo dormido, continuó, me dice que tomará mi lugar, que mi alma se perderá y que una vez que eso pase, mis padres y mis seres queridos también sufrirán. Tomé la cajita del escapulario y fui a tirarla en la basura del baño. No, regrésamela. Si la tiro se enojará. La recogió, la lavó y la volvió a guardar.
Esa noche yo fui el primero en quedarme dormido, pero en la madrugada me despertó el frío. Parecía como si en el cuarto estuviera nevando. En una de las esquinas de la recámara estaba mi primo, parado frente a la pared. Oía cómo murmuraba cosas y con sus manos arañaba la pared. «Aldo, ¿qué tienes? Vente a dormir, me estás espantando». Al voltear y verme, su rostro se veía desquiciado. Sonreía con malevolencia y con su mano derecha señaló la cama. A mi lado estaba mi primo. Grité. Mis tíos alarmados fueron de inmediato, prendieron la luz y casi gritando me preguntaron: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Se veían realmente asustados. Quise explicarles, contarles lo que había sucedido, pero no pude. Las palabras se amontonaban y lo único que pude articular fue: «Perdón, tuve una pesadilla». Pero, ¿por qué había dicho eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había podido explicarles que hacía unos momentos había visto a mi primo parado en una esquina y después acostado al lado de mí? O más bien al mismo tiempo acostado al lado de mí. El resto de la noche no pudimos dormir. Mi primo me platicó que él también lo vio, que todas las noches se le aparecía y que nunca podía explicarle a sus padres lo que estaba sucediendo. Nunca más volví a quedarme en casa de mi primo. Un año después de la primera comunión, Aldo estaba irreconocible. Se había convertido en un ermitaño. Lo tuvieron que sacar de la escuela porque era muy agresivo. En una ocasión atacó a su maestra con un lápiz y en otra descalabró a una niña con una piedra. Le gustaba espantarnos. Cuando había reuniones familiares nos decía que el infierno existía y que todos teníamos un lugar ahí. Yo, por egoísta, mis primas, por vanidosas y orgullosas. En mi caso, estaba condenado a una eternidad tragándome la carne que con mis propias manos arrancaba de mi cuerpo y cara. Después de decir eso, comenzaba a reírse y nadie lo paraba. Cuando mi primo cumplió 8 años, mis tíos decidieron llevarlo con un psiquiatra, después de que intentara incendiar su casa durante la noche. Lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Los medicamentos no mejoraron su conducta y tuvieron que dejarlo en una clínica mental. 5 años después, Aldo escaparía de la clínica. Aprovechó el día de visita para escabullirse entre la gente. Han pasado 32 años desde que supimos algo de él. Hoy debe tener unos 45. Estoy seguro de que aún vive, porque lo sigo viendo en ocasiones, por las noches, cuando despierto en una esquina del cuarto, mirando la pared y murmurando: «Te sigo esperando, aún tienes un lugar aquí conmigo». Espero te haya gustado la historia. Nuestro protagonista vive en la Ciudad de México y nos comenta que ha sido muy triste recordar esta experiencia, que quizá no sea la más terrorífica, pues el comportamiento de su primo tiene una explicación médica. Sin embargo, no la hay para lo que él vio y ve. Tampoco se ha podido explicar el olor, el cambio de color del escapulario y la aparición de esos gusanos. Sin más, nos vemos el siguiente relato para Desvelados. Hasta la próxima.